Mi primo, el hijo perfecto, me incriminó por el robo de miles de dólares en el aniversario de mis abuelos. Me costó mi carrera, mis amigos y mi honor, hasta que el administrador de la propiedad me entregó las grabaciones de las cámaras ocultas que él olvidó que existían. Ahora su vida está en ruinas y yo me quedé con su puesto en la empresa. Todo comenzó en la cena de aniversario de diamante de mis abuelos. Un evento que se había planeado con una precisión casi militar durante meses. Imaginen la escena, una casa quinta colonial en las afueras de la ciudad, con hileras de luces LED blancas decorando los robles centenarios y un banquete que costó más que mi primer auto. Había cerca de 50 personas, desde tíos lejanos que solo aparecen para pedir dinero hasta socios comerciales de la familia. El aire estaba viciado con ese perfume caro que huela a hipocresía y estatus. En el centro de todo ese ecosistema social estaba mi primo, Julián. Si el narcisismo tuviera un rostro de catálogo, sería el suyo. Julián no solo era el hijo dorado, era el estándar con el que todos nos comparábamos, o mejor dicho, con el que nos obligaban a compararnos. Trabajábamos en la misma empresa de logística transnacional, pero en mundos opuestos. Yo era el analista de datos que pasaba 10 horas al día frente a hojas de cálculo, asegurando que la cadena de suministro no colapsará. Él era el Project Manager estrella. Un título pomposo para alguien cuya principal habilidad era llevarse el crédito de los demás mientras sonreía a los directivos en el campo de golf. Esa noche, la tía abuela Elena, una mujer de 82 años que todavía desconfía de los cajeros automáticos y guarda sus ahorros en efectivo por si el sistema cae, cometió el error de llevar su bolso a la mesa. Contenía un sobre grueso con $2,000 americanos destinados a liquidar el saldo del servicio de catering y las propinas del personal al final de la velada. Ella siempre fue generosa, pero descuidada. A mitad de la cena, mientras los meseros servían el segundo plato, Elena se levantó para ir al baño. Dejó su bolso en la silla, confiando en la sangre que la rodeaba. 10 minutos después, cuando regresó y revisó discretamente su bolso para confirmar el pago, el grito que soltó congeló la música de cámara que sonaba de fondo. El sobre había desaparecido. El silencio que siguió fue sepulcral, de esos que te hacen zumbar los oídos. La tía Elena estaba al borde de un colapso nervioso. Mi abuelo ordenó cerrar las puertas de la villa. Y fue entonces cuando Julián, con una lentitud calculada, dejó su copa de vino tinto sobre el mantel blanco, se puso de pie y se ajustó el nudo de su corbata de seda. Su mirada no era de sorpresa, sino de una falsa y pesada compasión. Se aclaró la garganta, asegurándose de que todos los ojos, incluyendo los de nuestros jefes de la empresa, que estaban presentes como invitados de honor, estuvieran sobre él. Tía, me duele en el alma decir esto, comenzó Julián, bajando el tono de voz para darle un efecto más dramático, pero hace menos de 10 minutos, cuando fui a la cocina por un vaso de agua, vi a alguien salir de tu habitación privada con una actitud muy sospechosa. Traté de convencerme de que me equivocaba, pero ahora que falta el dinero, no puedo callar. Julián extendió el brazo lentamente, con el dedo índice apuntando directamente a mi pecho. Fuiste tú, ¿verdad? Te vi salir de ahí escondiendo algo bajo tu chaqueta. Por favor, devuélvelo ahora y evitaremos que esto llegue a la policía. Por el bien de la familia. En ese instante, sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo una acusación, era el inicio de una ejecución pública diseñada para elevar su estatus de protector de la moral mientras me hundía a mí en el fango más profundo. Cuando el dedo de Julián se detuvo frente a mi cara, el aire en el salón se volvió pesado, casi irrespirable. No fue un grito de acusación histérica, fue algo peor. Fue una sentencia pronunciada con la calma de un juez que ya ha deliberado. El murmullo que recorrió la mesa no fue de duda, sino de una realización colectiva alimentada por años de prejuicios. Yo siempre había sido el primo perfil bajo, el que no presumía autos nuevos ni subía fotos en yates. Para ellos, mi austeridad no era virtud, sino una señal de necesidad o resentimiento. Es mentira. Logré articular, pero mi voz sonó quebrada, no por culpa, sino por el shock de la traición. Julián, ni siquiera me acerqué al pasillo de las habitaciones. Estuve en la barra hablando con el mesero los últimos 15 minutos. Julián soltó un suspiro cargado de una decepción teatral. Se giró hacia los invitados, extendiendo las manos como pidiendo perdón por mi descaro. Por favor, no lo hagas más difícil, dijo, acercándose a mí con pasos lentos.
Todos vimos que te levantaste justo después de que la tía Elena dejara su bolso. Y todos sabemos que has estado quejándote de que los precios de los alquileres subieron este mes. ¿Tan desesperado estás? Ese fue el golpe maestro. Usó una conversación trivial que tuvimos en la oficina semanas atrás para construir un móvil criminal. De repente, mi tía abuela Elena rompió en un llanto desgarrador. «Yo te quería como a un hijo», gritó ella, mientras mi tía Raquel, la madre de Julián, la sostenía, lanzándome una mirada de puro odio. «¿Cómo pudiste hacerle esto a una anciana en su propia fiesta?» La presión social se volvió física. Mis tíos se levantaron de sus sillas, rodeándome. Sentí el calor de sus cuerpos, el olor a sus lociones caras y el desprecio emanando de sus ojos. Mi propio padre intentó decir algo, pero la mirada fulminante de mi abuelo, el patriarca de la familia, lo silenció. «Si no tienes nada que esconder», rugió mi abuelo, «vacía tus bolsillos. Ahora mismo». Con las manos temblorosas, saqué mi billetera, mis llaves y mi teléfono. «Nada». Julián, manteniendo su papel de triste acusador, sugirió con una sonrisa cínica: «Seguro ya lo escondiste en el auto, o se lo pasaste a alguien afuera». No importaba que no hubiera pruebas físicas, en la corte de la opinión familiar, yo ya era culpable. Lo que siguió fue un desfile de humillación. Mis primos, con los que jugaba de niño, se alejaron de mi lado de la mesa como si mi presencia fuera contagiosa. Escuché los susurros: «Siempre fue el raro, seguro tiene deudas de juego, qué vergüenza para el apellido». Pero el golpe final de la noche no fue familiar. Entre los invitados estaban el director de operaciones y la jefa de recursos humanos de nuestra empresa. Julián se aseguró de que escucharan cada palabra. Vi cómo intercambiaban miradas de preocupación y tomaban notas mentales. Julián no solo estaba arruinando mi cena, estaba demoliendo los cimientos de mi carrera profesional frente a las personas que firmaban mis cheques. Me obligaron a retirarme. No hubo despedidas, solo espaldas giradas y un silencio gélido mientras caminaba hacia la salida. Al llegar a mi auto, revisé mi teléfono, el grupo de WhatsApp de la familia, que antes compartía fotos de bebés y bromas, ya tenía un apodo nuevo para mí: la oveja negra chorra. Julián ya había enviado un mensaje pidiendo oraciones por mi alma perdida, confirmando oficialmente mi estatus de paria antes de que yo siquiera encendiera el motor. Esa noche, mientras manejaba a casa con lágrimas de rabia nublándome la vista, no sabía que el verdadero infierno apenas estaba calentando motores. Si pensaba que el infierno se quedaría en aquella casa quinta, estaba profundamente equivocado. El lunes por la mañana, al entrar en la oficina, el aire cambió de densidad. El eco de mis pasos en el mármol del vestíbulo parecía anunciar la llegada de un criminal. Julián ya estaba allí, mucho antes de su hora habitual, sosteniendo una taza de café y charlando animadamente con el director de operaciones cerca de la máquina de agua. Al verme, guardó un silencio dramático. Bajó la mirada y se retiró como si mi sola presencia le causara un dolor físico insoportable. Esa fue la señal. El visto bueno para que el acoso comenzara. En menos de 2 horas, descubrí que mi acceso al servidor de proyectos críticos había sido revocado. Cuando llamé a Ip, el técnico, un chico con el que solía jugar videojuegos los viernes, me respondió con un tono gélido: «Son órdenes de arriba, por protocolo de seguridad interna. No me preguntes más». Entendí el mensaje, ya no era de confianza. Julián se había encargado de filtrar el incidente de la fiesta como un patrón de comportamiento cleptómano, que ponía en riesgo los activos de la empresa. A las 11 de la mañana, recibí un correo electrónico que me heló la sangre. El ascenso a jefe de análisis, una posición por la que había sacrificado mis fines de semana y mi salud mental durante 2 años, había sido otorgado a un subordinado de Julián. Un tipo que apenas sabía usar una tabla dinámica, pero que tenía la integridad moral que la empresa ahora exigía. Pero el aislamiento no terminó en el cubículo. El verdadero golpe vino de mis supuestos amigos. Abrí mi teléfono y encontré que el grupo de los de siempre, mis amigos de la universidad, estaba extrañamente silencioso. Al revisar Instagram, vi historias de ellos cenando juntos en el bar de siempre. No me habían invitado. Les escribí un mensaje preguntando qué pasaba y la respuesta de mi mejor amigo, o quien yo creía que lo era, fue una estocada directa al corazón: «Mira, viejo, Julián nos contó todo. No queremos dramas.
Si eres capaz de robarle a tu propia tía abuela en su aniversario, ¿qué nos queda a nosotros? No nos busques por un tiempo, estamos decepcionados. Intenté explicarles, rogarles que escucharan mi versión, pero el Sheik azul se burlaba de mí. Me habían bloqueado. Julián no solo me había quitado mi reputación, me había robado mi sistema de apoyo, mi pasado y mi futuro. El resto de la semana fue una procesión de sombras. Almorzaba solo en el baño o en mi auto, porque en el comedor de la empresa nadie se sentaba a menos de 3 mesas de distancia de mí. Escuchaba las risas de Julián desde su oficina acristalada, viéndolo gesticular con arrogancia mientras el resto de los colegas lo rodeaban como si fuera un héroe que había tenido el valor de denunciar a un ladrón en su propia familia. Me sentía como un fantasma caminando por los pasillos de mi propia vida. Cada mirada de reojo, cada susurro que se cortaba cuando yo pasaba, cada correo ignorado, todo llevaba la firma invisible de Julián. Él no quería solo mi puesto, quería mi aniquilación social completa. Estaba disfrutando verme arder mientras él se calentaba las manos con las llamas de mi reputación. No sabía cuánto más podría aguantar antes de quebrarme, hasta que esa noche, en la soledad de mi departamento, recibí una notificación de un número desconocido que cambiaría las reglas del juego. Pasaron 3 semanas. 3 semanas que se sintieron como 3 décadas de exilio en mi propia vida. El peso de la calumnia es algo físico, se siente en los hombros, en la forma en que caminas mirando al suelo, esperando que nadie te reconozca en el supermercado. Mi departamento, que antes era mi refugio, se había convertido en una celda de rumiación. Las facturas se acumulaban sobre la mesa del comedor y la carta de no renovación de contrato de la empresa brillaba bajo la luz de la lámpara como una sentencia de muerte profesional. Julián había ganado. O eso creía él. Estaba sentado en mi sala, con la televisión apagada y el celular en silencio para evitar ver las fotos de la cena de integración de la oficina a la que, por supuesto, no fui invitado. De repente, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero en mi estado de apatía, cualquier distracción era bienvenida. ¿Hola? Mi voz sonó ronca, oxidada por la falta de uso. ¿Hablo con el nieto de don Alberto? Soy don Ricardo, el administrador de la Quinta Los Olivos. Mi corazón dio un vuelco. Don Ricardo era un hombre de pocas palabras. Un exmilitar que mantenía la propiedad de mis abuelos como si fuera un búnker. Sí, soy yo. ¿Pasó algo con la casa? Mire, joven, he estado escuchando los chismes que circulan en el pueblo y en su familia. Su abuelo me pidió que guardara silencio, dice que la ropa sucia se lava en casa, pero yo no soporto las injusticias. Estuvimos haciendo el mantenimiento semestral del sistema de seguridad. ¿Recuerda que instalamos cámaras nuevas el año pasado? Se me detuvo la respiración. La quinta era inmensa y antigua. Todos sabíamos que había cámaras en la entrada y en el estacionamiento, pero la tía Elena siempre se había opuesto a tener ojos dentro de la casa por una cuestión de privacidad aristocrática. Don Ricardo, la tía Elena dijo que no había cámaras en el área de los salones ni en las habitaciones. Ella cree eso, dijo Ricardo con un tono de complicidad. Pero su abuelo, después del susto que pasó con aquel intento de robo hace 2 años, me hizo instalar cámaras de domo ocultas en las molduras de madera del techo. Son casi invisibles, integradas en la decoración. Cubren el pasillo principal, la entrada a las habitaciones y el salón de trofeos. El servidor es independiente y solo yo tengo la clave. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi columna vertebral. El sudor frío que me había acompañado durante semanas desapareció, reemplazado por un calor abrasador de adrenalina. Ricardo, ¿revisó las grabaciones de la noche del aniversario? Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Escuché el sonido de un teclado tecleando y el suspiro pesado del administrador. Joven, lo que estoy viendo en este monitor me da asco. No solo porque sé lo que le hicieron, sino por la frialdad con la que se planeó. Si quiere ver la verdad, venga mañana a las 6 de la mañana a la oficina de administración de la Quinta. Y traiga un disco duro grande. No va a querer que se pierda ni un solo cuadro de este vídeo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, contando los minutos, las horas. Imaginé 1000 veces la cara de Julián. Su error no fue robar, su error fue creerse el hombre más inteligente de la habitación.
Había olvidado que en la era de la vigilancia digital, los secretos tienen fecha de vencimiento. La arrogancia de Julián fue su punto ciego, y yo estaba a punto de conducir un camión de carga directamente a través de él. Llegué a la administración de la Quinta a las 5:45 de la madrugada. El rocío de la mañana todavía cubría el pasto y el aire frío de la madrugada me calaba los huesos, pero por dentro sentía un incendio. Don Ricardo me esperaba con un termo de café negro y una expresión de piedra. No cruzamos palabras innecesarias. Me guió al cuarto de Rax, un espacio reducido que olía a ozono y a servidores calientes. Siéntese, me dijo, señalando una silla de oficina desgastada. Ya cargué el bloque de tiempo del aniversario. Desde las 8 de la tarde hasta la medianoche. Prepárese, porque esto le va a revolver el estómago. Al principio, la pantalla mostraba lo que todos recordábamos, la elegancia, los brindis, la risa falsa de la familia. Pero entonces, Ricardo adelantó la grabación a las 10:14 de la noche. En el monitor, el pasillo que llevaba a la habitación de la tía Elena estaba sumido en una penumbra elegante. De repente, una figura apareció en el encuadre. Era Julián. Pero no era el Julián que todos conocíamos. En el vídeo, su lenguaje corporal era radicalmente distinto. No estaba erguido ni sonriente, se movía con una eficiencia depredadora, mirando por encima del hombro con una frecuencia casi rítmica. Lo vimos entrar en la habitación de la tía. Ricardo cambió a la cámara interna, una miniatura oculta en el marco de un cuadro antiguo que nadie sabía que era funcional. Lo que vi me dejó sin aliento. Julián no buscó el dinero al azar. Fue directo al bolso de la tía Elena con una precisión que sugería que lo había estado vigilando toda la noche. Sacó el sobre, lo abrió, y con una calma que me dio escalofríos, contó los billetes. Se detuvo un segundo frente a un espejo, se arregló el cabello y guardó el sobre en el forro de su propia bota derecha. Mire esto, susurró Ricardo, haciendo un acercamiento digital. Aquí viene lo más retorcido. Julián no salió de inmediato. Se quedó en la habitación 2 minutos más. Lo vimos desordenar un poco el joyero de la tía, tirando algunas cosas al suelo para que pareciera un robo apresurado, un acto de desesperación, que encajara con el perfil que él planeaba crear para mí. Luego, salió al pasillo, pero en lugar de volver a la fiesta, se dirigió hacia la puerta trasera que daba al cobertizo de herramientas. La cámara perimetral captó el resto. En la oscuridad del jardín, Julián se arrodilló junto a un neumático de repuesto viejo que estaba apoyado contra la pared del cobertizo. Escondió el sobre allí, cubriéndolo con una lona mugrienta. Su plan era perfecto, si alguien lo requisaba a él esa noche, no encontrarían nada. Recogería el botín días después, cuando yo ya fuera el paria oficial de la familia. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue ver lo que hizo antes de entrar de nuevo al salón principal. Se detuvo frente a una ventana, respiró hondo para fingir agitación, y practicó la expresión de sorpresa y dolor que usaría minutos después para acusarme. Era un sociópata de manual. Había ensayado mi destrucción mientras yo, a pocos metros de distancia, le servía una copa de vino a mi abuelo. ¿Lo tiene todo?, preguntó Ricardo mientras el progreso de la descarga en mi disco duro llegaba al 100%. Cada segundo, respondí, apretando el dispositivo contra mi pecho como si fuera el objeto más valioso del mundo. Tenía la prueba de su entrada, el acto del robo, la manipulación de la escena y el escondite del dinero. Tenía su rostro, su codicia y su falsedad grabados en alta definición. Salí de la quinta con el sol comenzando a salir, pero esta vez no me cegaba. Por primera vez en semanas, el camino estaba claro. Julián pensó que me había enterrado, pero olvidó que yo soy analista de datos. Mi trabajo es encontrar la verdad oculta en el ruido, y él acababa de darme el archivo más importante de mi carrera. No utilicé el vídeo de inmediato. La rabia es un fuego que, si se sabe contener, puede convertirse en una herramienta de precisión quirúrgica. Sabía que si enviaba el archivo por WhatsApp, Julián intentaría borrarlo, manipularía a la familia o simplemente desaparecería. Necesitaba que su caída fuera tan pública y aplastante como lo fue mi humillación. Necesitaba un escenario donde no pudiera escapar. El pretexto fue perfecto. Mi contrato terminaba oficialmente ese viernes. Envié un correo electrónico con copia al director de operaciones, a la jefa de recursos humanos y al consejo de administración de la empresa,
En el asunto escribí, entrega de activos, reporte final de auditoría y aclaración de conducta. En el cuerpo del mensaje, pedí una reunión de 15 minutos para cerrar mi ciclo laboral con transparencia. Julián, sintiéndose en la cima de su poder y creyendo que yo iba a suplicar una carta de recomendación o a confesar, entre lágrimas, respondió en menos de 2 minutos. Me parece justo que el equipo esté presente para cerrar este capítulo oscuro. Sala de juntas a 10 de la mañana. Era el cebo. Y él lo mordió con ambos colmillos. Llegué a la oficina 10 minutos antes. Vestía mi mejor traje, el que guardaba para las presentaciones ante inversores. Julián ya estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa, rodeado por sus subordinados y los directivos. Incluso había invitado a mi tío, su padre, quien también era accionista minoritario, para que presenciara mi rendición final. El ambiente en la sala era denso, cargado de un desprecio que se podía sentir en la piel. Espero que esto sea rápido, dijo Julián, cruzando las manos sobre la mesa y luciendo un reloj nuevo que, sospecho, compró con el dinero de la tía Elena. Tenemos una empresa que dirigir y ya hemos perdido suficiente tiempo con tus problemas personales. Yo no dije nada. Caminé hacia el proyector con una calma que pareció inquietarlo por un segundo. Conecté el cable HDMI. Mi mano no temblaba. En la pantalla apareció la carpeta de auditoría de seguridad, Quinta Los Olivos. Antes de entregar mis credenciales, comencé, mirando directamente a los ojos del director de operaciones, quiero presentar un análisis de riesgos que el departamento de logística omitió. Se trata de la vulnerabilidad de la confianza y cómo un actor interno puede desestabilizar una organización, mediante el fraude y la difamación. Julián soltó una carcajada seca, llena de burla. ¿Ahora eres filósofo? Escupió. Por favor, termina con esto. Si vienes a pedir perdón por lo que le robaste a la familia, este no es el lugar. No vengo a pedir perdón, Julián, respondí, bajando el volumen de mi voz hasta que la sala quedó en un silencio absoluto. Vengo a mostrarles lo que sucede cuando alguien cree que las cámaras solo sirven de adorno. Pulsé la tecla Enter. La pantalla se iluminó con el logo del sistema de seguridad de la Quinta. Julián se puso rígido. Vi cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar el borde de la mesa. En los primeros segundos, cuando apareció el pasillo vacío, intentó recuperar el control. ¿Qué es esto? ¿Tus vídeos de vacaciones? Esto es una falta de respeto al tiempo de la junta. Silencio, ordenó el director de operaciones, cuyos ojos estaban clavados en la pantalla. Entonces, en el vídeo, el Julián de la pantalla apareció sigilosamente. La sala de juntas se convirtió en una tumba. Vimos cómo entraba a la habitación. Vimos el primer plano de su rostro, esa máscara de codicia pura, mientras contaba los billetes de la tía Elena. El audio, captado por los micrófonos ambientales de alta sensibilidad del sistema, registró incluso el sonido del papel moneda crujiendo entre sus dedos y una pequeña risa triunfal que soltó antes de guardarlo en su bota. Julián se puso de pie de un salto, volcando su silla. «Es un defaque», gritó, su voz subiendo 2 octavas. «Él es analista de datos, manipuló las imágenes. ¿Es una trampa tecnológica para salvar su pellejo?» Yo ni siquiera lo miré. Simplemente adelanté el vídeo hasta la parte del cobertizo, donde se le veía escondiendo el sobre en el neumático, y luego mostré un segundo clip, grabado apenas esa mañana por mí, yo, recuperando el sobre del neumático, frente a un oficial de policía que certificaba el hallazgo. «El oficial está afuera, Julián», dije con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Y el administrador de la Quinta ya envió los archivos originales, con su firma digital y marca de tiempo, directamente al correo de Recursos Humanos y a la Fiscalía. No es una trampa. Es tu carrera terminando en tiempo real. Julián miró a su alrededor buscando apoyo. Miró a su padre, pero mi tío estaba escondiendo la cara entre las manos, abrumado por la vergüenza. Miró a sus jefes, y lo que encontró fue el vacío absoluto. En ese momento, la máscara de Julián no solo se rompió, se hizo pedazos bajo el peso de una verdad que no podía manipular. La sala de juntas A, que solía ser el santuario del poder de Julián, se transformó en su propia sala de ejecución social. El vídeo seguía reproduciéndose en bucle en la pantalla gigante de 85 pulgadas,
La imagen de Julián contando el dinero robado se proyectaba sobre su propio rostro, ahora pálido y sudoroso, creando una superposición macabra entre el criminal digital y el mentiroso de carne y hueso. Siéntate, Julián, dijo el director de operaciones. Su voz no era de enojo, sino de un asco profundo, de ese que se siente cuando descubres algo podrido debajo de una alfombra cara. «Es que no lo entienden», gritó Julián, perdiendo por completo la compostura. El carisma que lo había llevado a la cima se evaporó, dejando ver a un niño asustado y errático. Ese dinero no era nada para ella. La tía Elena ni siquiera sabe cuánta plata tiene. Yo necesitaba ese capital para una inversión, iba a devolverlo. Esa confesión espontánea fue el último clavo en su ataúd. El silencio que siguió fue tan pesado que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Mi tío, el padre de Julián, se levantó lentamente. Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban. Se acercó a su hijo, no para consolarlo, sino para mirarlo con una decepción que, estoy seguro, perseguirá a Julián por el resto de sus días. Nos destruiste, hijo, susurró mi tío. No solo le robaste a tu tía. Usaste mi nombre, nuestra reputación y la vida de tu primo para encubrir tu miseria. No vuelvas a la casa. No hoy, ni nunca. Julián intentó agarrar el brazo de su padre, pero éste lo apartó con un gesto de repugnancia. En ese momento, la directora de Recursos Humanos intervino, cerrando su computadora portátil con un golpe seco que sonó como un disparo. Julián, dijo ella con una frialdad profesional quirúrgica, estás despedido de forma fulminante por causa justificada, robo, difamación agravada y conducta antiética manifiesta. Seguridad ya está vaciando tu oficina. Tus pertenencias personales te serán enviadas por mensajería en una caja. No tienes permitido volver a poner un pie en estas instalaciones. Si intentas contactar a cualquier cliente o empleado, procederemos con una orden de restricción legal. Pero yo no había terminado. Mientras Julián balbuceaba excusas incoherentes, saqué mi teléfono. Julián, ¿recuerdas el grupo de WhatsApp de la familia? ¿Ese donde me llamaste la oveja negra y pediste oraciones por mi alma? Le mostré la pantalla. Acabo de subir el vídeo completo, incluyendo el clip de la policía recuperando el sobre. También lo envié al grupo de LinkedIn de la empresa y a todos nuestros contactos en común. El rostro de Julián pasó del gris al morado. Sacó su teléfono frenéticamente. Las notificaciones empezaron a lloverle como proyectiles. Podía ver cómo sus ojos se movían de un lado a otro mientras leía los mensajes de odio, sorpresa y asco que empezaban a llegar de cada tía, primo y amigo que antes lo idolatraba. Su mundo, construido sobre la base de la percepción y la imagen, estaba siendo demolido en tiempo real por los mismos pulgares que antes le daban like. 2 guardias de seguridad corpulentos entraron en la sala. Tomaron a Julián por los brazos. Él no luchó, se dejó llevar, con los pies arrastrando por la alfombra, mientras sus ojos seguían fijos en la pantalla donde su versión digital seguía robando el sobre una y otra vez. Cuando la puerta se cerró tras él, el director de operaciones se giró hacia mí. Suspiró y me extendió la mano. No sé qué decirte, comenzó. Lo que te hicimos pasar no tiene nombre. No solo tienes tu puesto de vuelta, queremos que asumas la dirección del proyecto que Julián te robó, con el salario de supervisor que él tenía. Y, por supuesto, la empresa se hará cargo de los costos legales si decides demandarlo civilmente. Me quedé allí, solo en la sala, viendo la pantalla ahora en negro. La victoria no sabía a gloria, sabía a paz. La verdad no solo me había liberado, había pasado como un huracán, limpiando mi camino de parásitos y dejando solo lo que era real. El polvo finalmente se asentó, pero el paisaje de mi vida era irreconocible. La justicia, a diferencia de la venganza, no es un estallido momentáneo. Es un proceso lento y frío que reorganiza todo a su paso. Las repercusiones de aquella mañana en la sala de juntas se expandieron como ondas en un estanque, alcanzando rincones que ni siquiera yo había previsto. Para Julián, la caída no fue solo profesional, fue existencial. Al ser despedido por causa justificada y con pruebas de robo, su nombre entró en una lista negra, informal dentro del sector logístico. Nadie quería contratar a un hombre que no solo robaba a su sangre, sino que era capaz de orquestar una conspiración digital para culpar a otros.
Pasó de vivir en un penthouse en la zona financiera a mudarse a un pequeño estudio pagado por la venta de su auto de lujo. Lo más devastador para él fue el aislamiento. En nuestra familia, la imagen lo es todo, y él se convirtió en el recordatorio viviente de nuestra mayor vergüenza. La tía Elena, tras recuperar su dinero, no quiso volver a verlo. Me robaste el tiempo que me queda de vida con tu maldad, le dijo en un último mensaje antes de bloquearlo. Julián intentó buscarme meses después para pedir perdón, o más bien, para pedirme que retirara los cargos civiles, pero no le abrí la puerta. Hay perdones que se dan para sanar uno mismo, pero eso no incluye volver a dejar entrar a la serpiente al jardín. En la empresa, mi ascenso no fue solo un título, fue una declaración de principios. Me convertí en el jefe de análisis de datos, pero con una autoridad moral que nadie en esa oficina se atrevía a cuestionar. Los colegas que antes me evitaban en el pasillo, ahora me miraban con un respeto teñido de culpa. Sin embargo, yo ya no era el mismo. La traición de Julián me enseñó a valorar el silencio sobre el ruido y la evidencia sobre las palabras. Recibí una compensación económica por daños morales que utilicé para saldar mis deudas y llevar a mis padres a un viaje lejos de todo el drama familiar. Mis amigos de la universidad intentaron organizar una cena de reconciliación, enviando mensajes cargados de excusas tipo «nosotros solo creímos lo que decían». No fui. No les guardo rencor, pero aprendí que la amistad que se dobla con el primer viento de un chisme no sirve para construir un refugio. Ahora mi círculo es pequeño, pero es de acero. La familia entera cambió. Las reuniones ya no son esos escaparates de perfección falsa. El vídeo de Julián quedó como un recordatorio oscuro de lo que la envidia puede hacer. Mi abuelo, el patriarca, me pidió disculpas privadas en su despacho, admitiendo que su mayor error fue juzgarme por mi bajo perfil y premiar a Julián por su fachada. Fue un momento agridulce, pero necesario. Hoy, cuando camino por la oficina o entro a una reunión familiar, ya no busco la aprobación de nadie. La verdad grabada en ese disco duro no solo limpió mi nombre, me dio una armadura que nada podrá atravesar. Julián perdió su puesto, su dinero y su honor. Yo perdí la ingenuidad, pero recuperé mi vida. Y créanme, fue el mejor intercambio que pude haber hecho. Si esta historia de justicia y redención te impactó, te invito a formar parte de mi comunidad para que no te pierdas el próximo caso que te dejará sin aliento.